Esto es Una Dosis de Crecimiento, el podcast donde exploramos herramientas de crecimiento personal, liderazgo transformacional y desarrollo humano. Soy Adela Arias y en cada episodio compartiré experiencias reales, aprendizajes y claves prácticas para impulsar tu vida y tu liderazgo. Porque crecer no se trata solo de ti, se trata de todos los que caminan contigo. Bienvenido a Una Dosis de Crecimiento. Hoy quiero hablarte de algo que pocas personas dicen en voz alta. Crecer duele, porque crecer no siempre es avanzar. A veces crecer es detenerte. En mi caso, el crecimiento llegó en uno de los momentos más vulnerables de mi vida. Yo estaba en una etapa donde todo, según yo, estaba bien. Estaba enfocada en crecer, en avanzar, en desarrollar el potencial que yo sabía que había dentro de mí. Vivía ocupada, exigida, funcionando, pero la verdad, sin sentirme viva. Es como vivir en un piloto automático. Mi vida giraba en el hacer, en trabajar, en servir, en producir, en cumplir expectativas y sin darme cuenta empecé a ver que mi valor estaba en lo que yo hacía, no en lo que yo era. Hasta que un día mi cuerpo dijo, ya, basta. Y aquí es donde quiero contarte mi historia y quiero contarte algo muy personal, porque este episodio nace de ahí. Bueno, todo pasó un día normal, un día de trabajo. Yo estaba en la oficina, enfocada, en medio de un proceso creativo con el equipo. Y según yo, pues todo estaba bien. De repente empecé a ver borroso en el computador. Yo no entendía qué estaba pasando y en cuestión de minutos mi cuerpo empezó a reaccionar de una manera que yo nunca había vivido. Yo sentí que perdía el control, que no podía respirar. Pensé que algo muy grave me estaba pasando, que estaba sufriendo un ataque cardíaco. Personas que estaban conmigo me ayudaron y aunque ese día terminó, algo dentro de mí ya no volvió a sentirse igual. Ese fin de semana estuve súper alterada, eso pasó un viernes, ese fin de semana estuve muy mal, nerviosa, estaba sensible, confundida, yo no sabía qué me estaba pasando y obvio yo no le iba a contar eso a nadie. El lunes siguiente yo dije, bueno, ya todo está normal, vamos a trabajar, vamos con toda. Y cuando estaba trabajando con una clienta, bueno, mi trabajo es de asesorías, volví a pasar y esta vez fue fuerte y tuve que parar todo, pedir ayuda, irme para mi casa. Ahí entendí que esto no era normal, que algo estaba mal, que mi cuerpo me estaba diciendo algo y yo no lo estaba escuchando. Ahí empecé a buscar ayuda médica, me empezaron a explicar qué era lo que yo estaba viviendo, que estaba viviendo ataques de pánico. Y aunque en ese momento recibí quizás un acompañamiento, comenzó una etapa súper difícil para mí. Un ataque de pánico le puede pasar a una persona una vez en la vida o puede tener un trastorno de pánico que fue el diagnóstico que me dieron a mí porque empezaron a pasar ataques de pánico tras ataques de pánico y durante meses yo no pude trabajar, yo no podía estar con las personas, yo no podía hacer lo que siempre había hecho. Eso para mí fue súper devastador porque yo había trabajado toda mi vida, yo trabajé desde muy joven, desde los 16 años y mis rutinas siempre fueron intensas, trabajo, estudio, servicio en la iglesia, responsabilidades, literal, yo nunca había parado y de repente tuve que detenerme por completo y lo más duro no fue parar, lo más duro fue enfrentar quién era yo cuando ya no podía hacer nada. Hubo momentos muy difíciles a nivel emocional, momentos de miedo, de confusión, de sentirme frágil, de sentirme vulnerable, momentos donde yo me preguntaba, ¿quién soy? Si yo no puedo producir, ¿para qué existo si no puedo hacer lo que siempre hice? Y esa pregunta reveló algo muy profundo. Yo había construido mi valor sobre el hacer. Y en medio de ese proceso entendí que no todo era físico, que habían cosas emocionales internas no resueltas, heridas antiguas, exigencias, una necesidad constante de aprobación. Y fue allí donde empezó el verdadero trabajo. No volver rápido a la normalidad, sino a la raíz. En medio de todo ese proceso, hubo un día donde mi cuerpo colapsó por completo. Ese día tuve una convulsión. Yo nunca había vivido algo así. Nunca me había pasado y fue profundamente impactante para mí y para mi familia. Recuerdo que yo no podía mover mi cuerpo, no podía hablar, yo solamente lloraba, entendía lo que me decían, pero yo no podía responder. Ese día me llevaron a la clínica y aunque luego de ese proceso, ese día pasaron muchas cosas y bueno, me dieron de alta. Me vine a mi casa con un dolor fuerte de cabeza que yo dije, este día yo me muero. Y recuerdo que estaba acostada antes de irme a dormir.
Me habían dado un medicamento fuerte que yo sentía como si estuviera drogada. No sé lo que es estar drogada, pero sentía como si estuviera drogada. Y recuerdo estar acostada y sentir que mi vida pasaba frente de mí como una película, pero no con miedo, sino que sentía una paz. Y recuerdo hablar con Dios y decirle, si hoy es mi último día, yo me voy tranquila y me voy en paz. Y lo único que sé es que te amé y te serví hasta el último día de mi vida, con todos mis errores, con todas mis fallas, pero yo te amé. Ese día, en medio de mi locura, me despedí de mi esposo, le pedí que cuidara a mi hija, que si yo no amanecía, mejor dicho. Y esa noche, honestamente, yo sentí que me entregué por completo a Dios. Obviamente, pues al día siguiente desperté, no me morí, aquí estoy, ¿verdad? Pero sentía que ya yo no era la misma. Ese día sentí me apagaron y me prendieron nuevamente. Y ese día algo cambió dentro de mí. No porque el proceso se hubiera terminado ya, porque obviamente pues no se terminó ahí, pero sentí que algo nuevo nació en mí. Y eso fue como un volver a empezar, como si Dios me hubiese dicho, bueno, ahora sí vamos a construir desde el lugar correcto. Ahí entendí que no podía volver como antes, que no podía volver a vivir como antes en piloto automático, no, que no podía seguir corriendo, que no podía seguir definiendo mi valor por lo que hacía. Y ese día fue donde comenzó una nueva etapa en mi vida, ya no más desde la exigencia, ya no más desde el miedo, ya no más desde el orgullo de poder con todo, sino de verdad desde la dependencia de Dios, desde la sanidad y desde la verdad. Una de las cosas más grandes que aprendí en todo este proceso es que el cuerpo habla y si tú no lo escuchas, él te grita. Durante años viví cansada, acelerada, exigiéndome más de lo que podía sostener, pero yo normalicé ese cansancio, yo normalicé vivir agotada, yo normalicé no descansar, yo normalicé vivir afanada y hoy entiendo que eso no es fortaleza, eso es desconexión. A veces creemos que estamos bien solo porque seguimos funcionando, pero funcionar no es lo mismo que estar vivos. También entendí algo muy fuerte. Yo había construido mi identidad desde el hacer más para valer más, lograr más para sentirme suficiente, servir más para sentir que tenía un lugar. Y cuando el hacer se cayó, yo sentí que yo también me caía. Porque si no podía trabajar, si no podía producir, si no podía estar para otros, entonces ¿quién era yo? Y ahí me di cuenta de que estaba perdida en el hacer y desconectada del ser. En medio de todo eso apareció una pregunta que me confrontó profundamente y entonces, pues, ¿para qué existo? Porque si yo pensaba que existía para ser y ya no podía ser, entonces, ¿qué sentido tenía mi vida? Y fue ahí donde entendí algo que me cambió para siempre. Mi identidad es mayor que mi asignación aquí en la tierra. Antes de ser líder, empresaria, servidora o profesional, soy hija de Dios y no tengo que hacer nada para merecer amor. No tengo que demostrar nada para tener valor. Por eso y puedo decir esto con total convicción. Crecer duele, sí, pero vivir en piloto automático duele mucho más. Duele vivir cansado, duele vivir desconectado, duele vivir tratando de cumplir expectativas que no nacieron de ti. A veces el dolor no llega para destruirte, llega para redireccionarte. Y tuve que aprender a vivir más despacio, a respirar, a escuchar mi cuerpo. Aprendí que la verdadera productividad no es hacer más, sino lograr mejores resultados haciendo menos. Aprendí a disfrutarme, aprendí a preguntarme qué es lo que me gusta, a volver a conocerme. Algo tan simple como cocinar una torta se convirtió en un acto de sanidad para mí porque estaba volviendo a mí. También entendí algo clave sobre el liderazgo. El liderazgo se trata de otros, pero comienza contigo, con tu capacidad de liderar tus pensamientos, tus emociones, tu ritmo, aún tus propios límites. No puedes guiar a otros si tú mismo estás quebrado por dentro. Y si hoy tú estás escuchando esto y te sientes cansado, vacío, confundido, si sientes que algo dentro de ti te pide parar, escucha y pregúntate, ¿a quién estoy intentando demostrarle algo? ¿Por qué hago lo que hago? Porque estoy viviendo todo esto, desde dónde estoy viviendo. Hay sanidad esperando, hay claridad esperando y hay una versión tuya que quiere nacer. Los procesos más dolorosos pueden verse de dos formas, o te estancan o te catapultan.
Duelen igual, pero el resultado es completamente diferente. Lo que estás viviendo hoy puede convertirse en tu mayor testimonio de mañana. Y bueno, te doy gracias por quedarte hasta aquí y espero que este episodio haya sido una dosis de crecimiento para tu vida. Nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue una dosis de crecimiento. Recuerda, crecer es más poderoso cuando lo compartimos. Así que comparte este episodio con alguien que quieres que crezca contigo. Nos escuchamos en el próximo episodio.